alabando al Señor. En esta tarde queremos decirle al Señor, sé que estás obrando, aunque no te pueda ver, aunque muchas veces no te pueda sentir, sé que estás obrando, sé que te estás moviendo entre las necesidades de tu pueblo, Señor. El Señor está en este lugar, el Señor está ahí contigo y este es un buen momento para decir, aunque no pueda verte, Señor, sé que estás obrando. Tú estás obrando en mis circunstancias, estás obrando en mi corazón, estás obrando en mi hogar, en mi familia, en mi iglesia, en mi nación, Señor, en mi trabajo, en mi necesidad. Todo lo suples, Dios mío. Tú estás aquí conmigo siempre, siempre, siempre estás obrando. Señor, te damos las gracias porque estás aquí en este lugar, Señor. Queremos alabar y bendecirte. Queremos exaltarte, Señor. Queremos decirte que tú eres Rey, Señor, de nuestras vidas, Dios mío. Queremos recordar aquella vez, Dios mío, como tú entraste a Jerusalén y el pueblo, Señor, te decía, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así queremos decirte, Señor, Hosanna, bendito eres, Señor. Entra a nuestro hogar, Señor. Oh, Dios mío, entra a nuestra vida, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, pero queremos hacerlo, Señor, también ceremonialmente, Dios mío, decir, entra, Dios mío, a nuestro problema, Señor, y dale solución. Entra, Dios mío, a nuestra dificultad y allana el camino, Señor, para que todo esté bien, Señor. Sabemos que tus promesas son verdaderas, son perfectas, Señor, se cumplen. Y te podemos dar gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Oh, Dios mío, sabemos que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, Dios mío. En el nombre de Jesús, tu iglesia ahora, Señor. Y queremos una vez más repetir, todos juntos, esto. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. De nuevo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, y la eterna me ganaste al morir. Por tu sangre me encontraba ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Canta una vez más, ahí con nosotros. Gracias,
Versículo 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta tarde, a ti que me ves, a ustedes, ¿cuántos de nosotros hemos tenido tiempo para pensar en estos días dentro de nuestros hogares? Algunos de nosotros están trabajando, pero aún así, sábado, domingo, si es que estás en tu hogar, o aquellos que no están trabajando, que no pueden salir de casa, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos tenido tiempo para pensar? Y ahora seamos sinceros, de esos pensamientos, ¿cuántos han sido negativos? Mira lo que está pasando en el mundo, nos llegan cosas por las redes sociales, nos llegan mensajes, cuidado, protégete así, protégete de otra forma, muchos muertos, cada vez más contagiados. Estamos sobresaturados de noticias malas y estamos sobresaturados también de pensamientos negativos. Pero dice el salmista en el Salmo 94:19, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegraban mi alma. Qué bueno es saber de que Dios está ahí siempre con nosotros y podemos cantar en esta tarde, aleluya, tú me haces cantar, porque en medio de tantos problemas, en medio de que las personas andan de aquí para allá como locos, el Señor está en nuestro pensamiento y Él alegra nuestra alma. Y por eso podemos cantar en esta tarde, podemos decir, aleluya, tú me haces cantar, tú eres asombroso, Señor, tú eres maravilloso. Aún en mi hogar, ahí medio aburridos los niños, qué sé yo, podemos cantar, podemos alegrarnos, podemos estar en familia y sobre todas las cosas podemos sentirte, Señor, que estás en nuestra vida. Así que cantemos todos juntos esta hermosa canción. Hermanos, y vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 40 y vamos a estarlo leyendo en dos partes. Primeramente desde el verso 1 hasta el verso 11 y más adelante vamos a estar leyendo desde el verso 12 hasta el final. Y tiene como título esta lectura, Jehová consuela a Sión. Y queremos hacerte una pregunta en esta tarde. Para ti, ¿quién es el Señor Jesús? Pues si leemos detenidamente, aquí en la palabra del Señor nos dice, específicamente en esta parte de la palabra del Señor, nos dice quién es Jesús.
Y en esta tarde, en este día, estamos celebrando, estamos recordando que Jesús entró a Jerusalén y el pueblo gritaba Hosanna, el pueblo estaba alegre, estaba contento, gritaba Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor, como decíamos antes, está aquí en nuestro hogar, está aquí en nuestras vidas. Vamos a leer todos juntos. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Y quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí, para nosotros su pueblo? Dice la palabra del Señor en versículo 5, cuando ya leímos: y se manifestará la gloria de Jehová. Jesús es la gloria del Señor revelada en esta tierra. Cuando Jesús vino a su pueblo y su pueblo no le conoció, pero entró allí a Jerusalén y decían Hosanna, aún muchos de ellos sin saber qué estaban diciendo. Pues Jesús vino, sí, pero Jesús vino también a tu vida y a mi vida, y por eso hoy podemos decir Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú estás en mi corazón, Señor Jesús, y gracias te damos por eso. Amén. Es exaltado, por siempre exaltado es el Rey. Me alabaré, es exaltado, lo alto exaltado, y yo me alabaré. El Señor, por siempre reinará.
al Hijo de David. Amén. Aquí estás, te vemos.
Así eres tú, Jesús, santo, poderoso. Así eres tú. Y estás con nosotros, Señor. Aquí estás, obrando, Dios mío. Amén. Amén. Dile, Señor, ahí donde tú estás. Abre tus labios. Publica tu alabanza. No te canses de alabar al Señor, porque Él es bueno. Para siempre su misericordia es. Bendice al Señor. Te alabamos, Señor. Amén. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Venimos delante del Señor para ofrecerle nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestro pesar, todo nuestro ser delante del Señor. Como decía la lectura que acabamos de leer, al incomparable Dios. Él es el que está sentado en el círculo de la tierra. Él es nuestro Dios. Y delante de Él venimos para decirle al Señor: cúbreme, protégeme, líbrame, Señor, por el poder de tu amor. Amén.
tú sabes por qué esto está pasando y nosotros sabemos por qué tiene un propósito, Señor. En nombre de Jesús, Amén. Que el Señor bendiga a su pueblo. Que el Señor dé paz a su pueblo en estos tiempos y para siempre. Así como Cristo entró a Jerusalén con el objetivo de después morir en la cruz, resucitar para darnos vida eterna, podemos estar agradecidos, podemos estar gozosos en este día, porque el Señor pagó la deuda por ti y por mí, porque somos salvos y tenemos una esperanza eterna. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia. Hermanos y amigos, damos gracias al Señor porque nos podemos encontrar nuevamente por este medio compartiendo la palabra de Dios. Y hoy es un día muy especial en el calendario cristiano y estamos comenzando una semana muy recordada y muy celebrada. Esta semana tiene varios nombres. Se le conoce en muchos lugares como Semana Santa, Semana Mayor o Semana de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta más esta última, Semana de la Pasión y la Muerte del Señor. Ahora bien, realmente esta es una semana muy importante, muy importante. La más importante de todo lo que el Señor Jesucristo vivió y su ministerio, ese ministerio de 3 años y medio, pero los escritores de los 4 evangelios realmente le dan ese valor, esa importancia a esta semana, porque miren, de 89 capítulos que hay, sumando los 4 evangelios, 89 capítulos, ellos le dedican 29 a esta semana. Quiere decir que una semana comparada con toda la vida ministerial del Señor, es decir, con más de 3 años. Y eso significa que el 34% del contenido de los evangelios está dedicado a la última semana. Bueno, Jesús había anunciado varias veces a sus discípulos lo que le iba a acontecer. Les había anunciado que estarían en Jerusalén, que sería rechazado y que sería crucificado. La mayor parte de las veces sus discípulos no entendieron. Algunas veces reaccionaron contrario a esa predicción de Jesús. Ahora bien, en esa ocasión, ese primer día de la semana, ese domingo, el Señor Jesucristo hizo lo posible para que se cumplieran las escrituras acerca de él. Es decir, todo lo acontecido desde el nacimiento del Señor hasta su muerte fue predicha en las escrituras del Antiguo Testamento. Y Jesús dio oportunidad para que se cumpliera lo que dicen las escrituras de que él entraría a Jerusalén montado en un animal de carga, en un burrito. Y también de que sería aclamado, que sería celebrado por una multitud con esas expresiones de Hosanna. Entonces Jesús permitió, él sabía que su hora había llegado y ahora ya él no estaba tomando ninguna medida de acallar a la gente, acallar a sus discípulos. Bien, el clamor o la aclamación de la multitud que encontramos cuando leemos los evangelios ese primer día de la semana fue el producto de la emoción y el contagio. Bueno, la gente hay algo que se conoce como la psicología de las multitudes. Hay una expresión en lengua española que dice: ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Eso, la gente sigue al sentir de otros, siguen a las emociones de otros. Así que cuando las multitudes se emocionan, son movidas hacia donde no habían pensado. Y eso lo vemos reflejado
en este día allí en ese acontecimiento. Quiero leer en Marcos 11, desde el verso 1. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bien, aquí está el acontecimiento de ese primer día de la semana, la última semana de Jesús. Los judíos anhelaban la llegada de un Mesías. Ese Mesías estaba prometido en las Escrituras por mucho tiempo, por muchos siglos. Ellos siempre anhelaban, inclusive siguen anhelando ahora la llegada de ese Mesías. Y los judíos en los días de Jesús, lo que anhelaban especialmente con su Mesías era que fuera un libertador político, alguien que los libertara de la servidumbre de Roma, del imperio romano, que ellos estaban experimentando. Tenían cierta libertad, pero ellos estaban bajo el imperio romano. Ahora bien, la aclamación de Hosanna expresa ese deseo de liberación. Esa aclamación está en uno de los salmos y el significado es: salva ahora. Hosanna, salva ahora. Así que está hablando de salvación o liberación. Y veían en Jesús ese libertador político. En una ocasión, después que Jesús multiplicó panes y peces y alimentó a una multitud, dice la Escritura que algunos, había un grupo de judíos allá en el norte de Israel, que deseaban tomarle y hacerle rey. Tomarle y hacerle rey. Óigame, figúrese usted, uno de los problemas de todos los tiempos para un gobernante es la alimentación. ¿Qué tal si hay un rey, si hay un jefe político que puede multiplicar la comida y alimentar al pueblo? Así que esa era la mentalidad existente en aquella gente. Así que Jesús entendía todo esto. Nada de esto era ignorado por él. Jesús lo entendía, pero Jesús permitió que le aclamaran, permitió que le dieran vítores, permitió que todo el mundo pusiera sus mantos en el camino, que cortaran las ramas y que lo celebraran, porque él sabía que le estaba dando cumplimiento a las Escrituras. Y él sabía que eso era algo efímero, algo muy temporal. Bueno, la gran mayoría de esas personas allí, no sabemos cuántas personas había. Sí sabemos que era el inicio de la Pascua, los días de la Pascua, y en esa semana de Pascua, Jerusalén
aumentaba grandemente su población. Es decir, llegaban judíos de toda la nación, inclusive de fuera del territorio de Israel, para la celebración de la Pascua. Muchos miles se añadían. Entonces, pero esa multitud y esa gente no tenían convicciones profundas acerca de Jesús. No había convicción de quién era Jesús. Lo que más aceptaban algunos o creían algunos y expresaban acerca de Jesús era el profeta. Este es Jesús, el profeta de Nazaret. El profeta de Nazaret. Ahora, los líderes religiosos siempre estaban en contra de todas estas cosas, y una de las cosas que ellos argumentaban era que de Galilea, es decir, del norte, de allá Nazaret y Capernaum y toda aquella zona cerca del mar de Galilea, nunca se había levantado profeta en la antigüedad. Los profetas casi siempre eran de Judea, de Jerusalén, Judea o el centro del país. Bueno, ese era un argumento que ellos usaban, pero no necesariamente tenía que ser algo así. Entonces, ellos lo recibían, una parte lo recibían como profeta. La Biblia habla de Jesús como profeta, dice que Jesús es profeta. Moisés dijo esta palabra: el Señor levantará profeta como yo, a él oiréis. Y está refiriéndose a Jesús. Jesús profeta, pero Jesús es más que profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Ustedes saben que Cristo y Mesías es lo mismo. Mesías es la palabra que tiene que ver con judíos y Cristo es la palabra que se usa en el idioma griego, pero es el mismo título, es la misma persona. Y Jesús entonces es esa persona prometida por Dios. Bien, en cuestiones de fe, fíjense esto, en cuestiones de fe y de nuestra relación con Dios, las convicciones son más importantes que las emociones. Por supuesto, el ser humano tiene emociones y fuimos creados con emoción. Y no es malo tener emoción. Pero para las cuestiones de fe, las convicciones son más importantes que las emociones. Esto se ha expuesto de esta manera, ¿no? Se ha comparado una locomotora, aquellas locomotoras de vapor, aquellas locomotoras antiguas. Entonces, y que al lado tenían un carrito más pequeño, la carbonera, donde tomaban el carbón y lo iban echando en la caldera, allí donde estaba el fuego, para hacer el vapor que movía esa locomotora. Ahora bien, esa locomotora, esa es la fe y las convicciones. Fe y convicción. Esa carrito, esa carbonera que está junto a ella, ahí son las emociones. Las emociones y los sentimientos. El creyente no puede vivir de emociones y de sentimientos. Lo importante en nuestra relación con Dios es nuestra fe y nuestras convicciones. Lo otro viene, lo otro lo acompaña, pero lo otro es secundario. Ahora, Jesús fue rechazado esa semana por los líderes religiosos de su pueblo. Fue rechazado, fue ultrajado, fue crucificado. Pero Jesús, como sabemos, al tercer día resucitó. Jesús ascendió a los cielos y Jesús está a la diestra de la majestad en las alturas, como dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a pensar y vamos a volver a nuestro tiempo, a nuestros días. Vamos a mirar ese acontecimiento de ese domingo y vamos a aplicarlo a nosotros.
a nuestra situación. Primero que todo, es necesario que Jesús salve ahora. Jesús necesita seguir salvando en todos los tiempos y necesita salvarnos ahora. Que Jesús nos salve de nuestros pecados y nos salve de la condenación eterna. Mucha gente no sabe esta verdad declarada en los evangelios. Dice la Biblia: prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Dice la Biblia: está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces hay una condenación y nos llama a prepararnos, nos llama a evitarla. Entonces Jesús es el que nos salva de eso con su muerte en la cruz. Jesús nos salva de nuestros temores, de nuestras inseguridades que tenemos por muchas cosas, no ahora, desde el tiempo que estamos aquí sobre la tierra, desde que nosotros nacimos, en nuestra juventud, madurez, etc. Existen temores e inseguridades. Jesús salva de esa situación. Y Jesús nos salva de los peligros, de las crisis y de la pandemia que estamos viviendo ahora. En medio de esta pandemia, Jesús puede ser el salvador, el guardador, el protector, tanto a nosotros como a otros, y puede ser extendido a cientos, a miles, a millones. Pero nosotros necesitamos tomar una postura, necesitamos dar pasos hacia Jesús. Es necesario que nos volvamos a Jesucristo y creamos. Es decir, no seamos hoy como aquella multitud que se emocionó, que lo vitoreaba, y que lo alababa. Pero, ¿y después qué? Yo pienso, la pandemia va a pasar. Más temprano, más tarde, la pandemia va a pasar. Este no es el fin del mundo. Ella va a pasar. ¿Qué sucederá cuando pase la pandemia? ¿Qué reacción vamos a tener los que no estaban interesados en las cosas del Señor y ahora lo están? Los que están pidiendo oración o los que están leyendo la Biblia y antes no la leían. ¿Qué reacción cuando pase todo ese peligro? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser? Bueno, me hace recordar también dos cosas. Una es que hay personas que le duele una muela. Y cuando le duele la muela piensan ir al dentista. Pero muchas veces cuando ya se le quitan los dolores de muela y ya no le está doliendo, no piensa en el dentista. Fue en el momento del dolor de muela. También tenemos otro ejemplo que es personas que cuando hay una tempestad fuerte y está lloviendo fuertemente, a cántaros como se dice, y hay muchos truenos, y los truenos hay veces que hay lluvia de truenos, ¿verdad? A veces que la actividad de truenos y relámpagos es muy fuerte. Cuando eso está aconteciendo, personas se acuerdan de Dios, personas, unos rezan y otros oran, buscan en ese momento, porque ven el peligro. Pero cuando pasa la tempestad, ¿qué sucede después? Muchas veces todo vuelve a la normalidad. Quiere decir que no se sigue buscando, no se sigue dándole el lugar que se le debe dar. Bueno, es necesario reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es necesario reconocerle como aquel que ya logró nuestra salvación, que murió por nosotros, que ha perdonado nuestros pecados, y nosotros tenemos que extender la mano y recibir lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Así que es necesario reconocer que Jesucristo vive, Él está vivo. No es un personaje que vivió, murió y allá está en la tumba vacía.
No se ha encontrado, como dijo un misionero en la India una vez, si aparece un solo hueso de Jesucristo, el cristianismo se hace pedazos. No ha aparecido ni un hueso de Jesucristo. Él vive, está en la presencia de Dios, del Padre, ¿no? Es necesario reconocerlo. Interviene en nuestras vidas, interviene en el mundo, se mueve en medio de los acontecimientos. Entonces, Jesucristo, mi hermano, mi amigo, viene otra vez. Ese es un mensaje del Nuevo Testamento que es reiterado en distintas partes, en distintas cartas del Nuevo Testamento. Los evangelios hablan, Jesús mismo habló de eso, y el Apocalipsis nos enfatiza el regreso del Señor. Ahora bien, Él viene a salvar y viene a juzgar. Fíjense, viene a salvar y viene a juzgar. Viene a salvar a los que creen. Ya somos salvos, ya nosotros, todo el que ha creído en Cristo como su Salvador, todo el que lo ha invitado a que entre a su vida y sea su Salvador y su Señor, tiene la salvación. Pero Jesús viene a salvar a los que creen, a los que confían en Él, a salvarlo de las situaciones que van a estar aconteciendo. Pero Jesús viene a juzgar, a hacer juicio. ¿Sobre quiénes va a hacer juicio? Sobre aquellos que no creen su mensaje, que no creen el evangelio, que no creen la palabra de Dios. Sobre aquellos que lo tienen en poco. Los mismos gobernantes, que gente rica, que empresarios, que gente común del pueblo. Aquellos que lo tienen en poco. Y va a juzgar a aquellos que juegan con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con la paciencia y la misericordia de Dios. Hay gente que juega con eso. Pues el Señor viene a hacer juicio sobre esas personas. Así que reconozcamos quién es Jesús. Reconozcámoslo nosotros ahora. Esperemos y confiemos en Jesucristo. Esas son dos palabras claves del libro de los Salmos. Cuando ustedes lean los Salmos, procuren subrayar allí esas palabras. Se van a asombrar. Esperar y confiar. Así que esperemos y confiemos en el Señor Jesucristo. Dios nos ayude esta semana a seguir buscando de Él, alimentándonos en la palabra, creciendo, identificándonos con aquellos acontecimientos y testificando a otros de las buenas nuevas de salvación. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias te damos porque nosotros sí podemos aclamarte, sí podemos exaltarte, porque no lo hacemos solamente movido por una emoción, sino por una convicción y por una experiencia de relación contigo. Gracias por lo que tú hiciste y gracias por lo que sufriste por nosotros. Gracias, te damos adoración. Bendice a cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra. Bendice a toda tu iglesia en todas partes y toca los corazones de aquellos que oyendo todavía no te han conocido. Te lo estamos pidiendo en ese nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.